One Story 5. Génesis 6 a 9. El juicio del pecado. La batalla entre el pueblo de Dios y los que pertenecen al mundo comenzó con Caín y Abel. Aquellos que pertenecen al mundo, que buscan poder y fuerza en esta vida, despreciarán, perseguirán e incluso matarán a los que han sido apartados como pueblo de Dios. Como no reconocen ni aceptan a Dios, actúan como si fueran los dueños de este mundo. Pero Dios los juzgará en su tiempo perfecto. Aquellos que no reciben su gracia y que solo buscan las cosas de este mundo enfrentarán su juicio. Isaías 2, 12-22, 13, 5-10, 24, 1, 23, Jeremías 4, 23-26, Ezequiel 28, 19-23, Nahum 1, 4-6, Habacuc 3, 3-12, Sofonías 1, 2-3, 18, 3-8. Una vida viviendo como uno desea. Antes de que el juicio de Dios caiga sobre los pecadores, la característica principal de sus vidas es que simplemente viven como les place, Génesis 6:2. En lugar de seguir los mandamientos y la palabra de Dios, se convierten en su propia norma, eligiendo lo que les parece mejor. La Biblia dice: los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:2. Esta manera de vivir, centrada en los deseos humanos, donde las personas actúan según lo que les parece correcto, se repetirá a lo largo de la historia. La Biblia dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, ver también Jueces 18:1, 19:1, 21-25. Dios declara que una vida vivida sin reconocerlo como Dios, una vida en la que las personas siguen sus propios deseos sin reverencia hacia Él, es malvada. La Biblia dice: tu maldad te castigará, tu rebeldía te reprochará. Date cuenta y comprende cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor Todopoderoso. Jeremías 2:19. Y en este mundo corrupto, este estilo de vida producirá guerreros poderosos y cazadores famosos, hombres de gran fuerza y renombre ante los ojos del mundo. La Biblia dice: los Nefilim habitaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. A partir de estos personajes comienza la línea de los poderosos guerreros del mundo. Esta línea de héroes mundanos inicia con los Nefilim, continúa con Nimrod, un descendiente de Cus, Génesis 10, 8-9, y se extiende hasta los poderosos anaquitas, Deuteronomio 2:10. También incluye a los filisteos guerreros que se opusieron al pueblo de Dios en Canaán y a su gran campeón, Goliat, 1 Samuel 17. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de elegir el gobierno de Dios, clamaron: danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones. 1 Samuel 8:5. Eligieron la fuerza del mundo, comenzando con Saúl, 1 Samuel 9:2, seguido por Absalón, 2 Samuel 14:25, y Adonías, 1 Reyes 1:6. Sin embargo, Dios no escogió a estos hombres poderosos. En su lugar, eligió a David, un simple pastor, el menor de su familia, 1 Samuel 16:11, un joven desconocido para el pueblo, 1 Samuel 17:56. El Señor lo ungió. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y a partir de ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. 1 Samuel 16:13. Dios obró a través de David, no solo para cumplir sus propósitos, Hechos 13:22, sino también para poner fin a los descendientes de los gigantes, 2 Samuel 21:22, ver también 1 Crónicas 28. El juicio del pecado. La Biblia revela que el pecado humano había llenado la tierra y que cada pensamiento del corazón del hombre era únicamente malo todo el tiempo, Génesis 6:5. La humanidad,
habiendo roto el pacto de obras y ahora viviendo bajo el pacto de gracia, está condenada como pecadora, separada de la misericordia de Dios. No hay justicia en el hombre. La Biblia dice: como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Romanos 3, 10-12, ver también Salmo 14, 1, 3, 53, 1, 3. Y esta historia de rebelión es evidente a lo largo del relato de Israel. La Biblia dice: desde que los conozco, han sido rebeldes contra el Señor. Deuteronomio 9:24, ver también 1 Samuel 8:8, 2 Reyes 21:15. Finalmente, Dios pronunció juicio, Génesis 6:13. El diluvio llegó como un acto de destrucción, arrasando con toda criatura que tenía aliento de vida, Génesis 6:17. Todos los seres vivientes sobre la tierra fueron exterminados, Génesis 7:23. Pero aún en el juicio, hubo gracia. El diluvio no fue solo un acto de ira, sino también un acto de salvación. Noé, su familia y parejas de todas las criaturas que tenían aliento de vida fueron salvados, Génesis 8, 18-19. El dolor y la tristeza de Dios. La Biblia nos dice que, a causa del pecado humano, el Señor lamentó haber creado a la humanidad y sintió un profundo dolor en su corazón, Génesis 6, 5-7. Sin embargo, esto no significa que Dios fue tomado por sorpresa por el pecado del hombre, ni que esperaba que la humanidad permaneciera sin pecado y luego se sintió decepcionado cuando cayó. La Biblia dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Números 23:19, ver también Romanos 11:29. Dios no causó que su pueblo cayera en pecado, pero ya sabía que lo harían. Solo aquellos que reconocen su propia pecaminosidad pueden realmente comprender el valor de la gracia de Dios y recibir la salvación, Lucas 18, 9-14. Dios siente tristeza porque el pecado rompe la relación entre Él y su pueblo, impidiéndoles experimentar las bendiciones que Él desea darles. La Biblia dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Número 6, 24-26. El deseo de Dios para su pueblo es una relación pura y perfecta, libre de pecado y vergüenza. Sin embargo, Él observa con dolor cómo las personas lo rechazan y eligen vivir como sus propios reyes. El Dios Todopoderoso sabía todo antes de la creación, y aún así decidió crear. Y es por eso que Él es Dios. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Dios declaró que su espíritu no permanecería con la humanidad para siempre y que sus días serían 120 años, Génesis 6:3. Sin embargo, esto no significa que Noé pasó 120 años construyendo el arca. Más bien, indica que, en adelante, la vida humana tendría una duración aproximada de 120 años. Podemos determinar esto examinando la línea de tiempo. El hijo de Noé, Sem, tenía 100 años cuando fue padre de Arfaxad, lo que ocurrió 2 años después del diluvio, Génesis 11:10. Esto significa que Sem tenía 98 años en el momento del diluvio. Como Noé tenía 502 años cuando nació Sem, él tenía exactamente 600 años cuando llegó el diluvio, Génesis 7:6. Además, cuando Dios le dio a Noé las instrucciones para construir el arca, Génesis 6, 13-21, sus hijos ya estaban casados, Génesis 6:18. Teniendo esto en cuenta, el tiempo máximo posible que Noé pudo haber pasado construyendo el arca habría sido aproximadamente 98 años. Sin embargo, considerando el tiempo necesario para que sus hijos crecieran y se casaran, este periodo probablemente se reduce en unos 20 años.
Por lo tanto, aunque no sabemos el momento exacto en que Noé recibió la advertencia de Dios, el tiempo real que pasó construyendo el arca fue probablemente alrededor de 80 años, en lugar de 120. El significado de la finalización del arca. Aunque Noé no pasó 120 años construyendo el arca, probablemente trabajó en ella durante unos 80 años. Durante ese tiempo, soportó burlas, desprecio y el ridículo de quienes lo rodeaban. Pero al final, el arca se completó. Todo se hizo exactamente como el Señor lo había mandado a Noé, Génesis 7:5. Este no era un barco cualquiera, sino una enorme arca de 3 pisos, de aproximadamente 140 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, Génesis 6, 15-16. Desde una perspectiva humana, una hazaña así parecía imposible. Pero Dios aseguró su finalización porque le había dado gracia a Noé, Génesis 6:8. Aunque Noé y su familia construyeron el arca con sus propias manos, fue Dios quien les dio la capacidad para hacerlo. La finalización del arca prefiguraba futuras obras completas, la construcción del tabernáculo, Éxodo 39 horas y 43 minutos, la terminación del templo, 1 Reyes 7:51, ver también 2 Crónicas 5:1, y, en última instancia, el verdadero templo, Jesucristo. En él, todo se cumplió en la cruz, Juan 2, 19-22, Juan 19:30. Noé, el justo. La Biblia describe a Noé como un hombre justo, intachable entre la gente de su tiempo, y anduvo fielmente con Dios, Génesis 6:9. Pero esto no significa que Noé fuera justo por naturaleza. Como ya hemos visto, ningún ser humano es verdaderamente justo. La Biblia dice, como está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Romanos 3, 10-12, ver también Salmo 14, 1-3, Salmo 53, 1-3. Noé fue llamado justo solo porque halló gracia ante los ojos del Señor, Génesis 6:8. Su justicia era relativa, era más recto que la gente corrupta que lo rodeaba, pero no era sin pecado. Esto se hace evidente después del diluvio, cuando Noé planta una viña, se embriaga y queda descubierto en su tienda, lo que lleva a la maldición de su nieto Canaán, Génesis 9, 20-27. El diluvio. La Biblia relata que la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, Génesis 7:12. Las aguas subieron, cubriendo incluso las montañas más altas, Génesis 7:20. Todo ser vivo sobre la tierra pereció, animales, aves y toda la humanidad. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió, Génesis 7:22. Sin embargo, este gran diluvio no fue causado solo por la lluvia. La Biblia nos dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas de los cielos, Génesis 7:11. Fue un juicio tanto desde abajo como desde arriba, no había escapatoria de la justa ira de Dios. En la creación, en el segundo día, Dios había separado las aguas de arriba de las aguas de abajo, estableciendo orden. Pero ahora, por su mandato, ese orden fue instantáneamente deshecho. Este evento también marcó una reducción drástica en la duración de la vida humana. Algunos científicos han teorizado que, antes del diluvio, una especie de capa de agua rodeaba la Tierra, creando un ambiente más favorable. Cuando esa capa colapsó, las condiciones de vida humana se volvieron mucho más difíciles, lo que llevó a vidas más cortas. Cuando el juicio terminó, Dios cerró las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, Génesis 8:2. El juicio había llegado, y Dios, en su misericordia, le puso fin. El arca. El juicio del pecado, el juicio por agua, trajo destrucción sobre toda la vida. Sin embargo, aquellos que estaban dentro del arca fueron salvados. El arca soportó todo el peso de las aguas del juicio,
protegiendo de la destrucción a los que estaban en su interior. De esta manera, el arca es una prefiguración de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así como el arca soportó el juicio del diluvio, Cristo soportó toda la ira de la justicia de Dios en la cruz. Él tomó sobre sí el castigo que debía caer sobre los hijos de Dios, murió en su lugar y resucitó. La señal del pacto, el arco iris. La ira que descendió del cielo cubrió toda la tierra, salvando únicamente a quienes estaban dentro del arca. Después del diluvio, Dios estableció un pacto y dio el arco iris como su señal. La Biblia dice: He colocado mi arco en las nubes, y será la señal del pacto entre yo y la tierra. Cuando haga venir nubes sobre la tierra y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de cualquier especie. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los seres vivos. Siempre que el arco iris aparezca en las nubes, yo lo veré y recordaré el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de cualquier especie sobre la tierra. Génesis 9, 13-16. Después del diluvio, cuando la lluvia volvió a caer desde lo alto, Dios proporcionó el arco iris como señal. Este símbolo reveló un cambio, donde antes la ira divina descendía, ahora el arco del arco iris apunta hacia arriba. A través de esto, Dios declaró que Él mismo asumiría el costo total del pecado en la historia humana. El diluvio fue una demostración del justo juicio de Dios contra el pecado. Pero a través del pacto del arco iris, Dios proclamó su gracia. Prometió que Él mismo tomaría sobre sí el castigo por el pecado. Este es el pacto de gracia dado al pueblo de Dios. Animales puros e impuros. Después del diluvio, Noé y su familia edificaron un altar y ofrecieron sacrificios quemados a Dios. Tomaron ofrendas de cada animal puro y de cada ave pura, Génesis 8:20. Antes del diluvio, los animales impuros fueron llevados al arca en parejas, un macho y una hembra. Sin embargo, los animales puros fueron llevados en grupos de 7 parejas, Génesis 7:2. Esto revela la intención de Dios. Él ya había preparado animales puros para el propósito de la adoración y el sacrificio. De la misma manera, el pueblo de Dios, aunque no es santo por naturaleza, es apartado por Él como su pueblo escogido. Y así como los animales puros fueron ofrecidos en sacrificio, el pueblo de Dios está llamado a ofrecerse como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. La Biblia dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. La gracia que cubre. Después de que Noé y su familia salieron del arca, construyeron un altar y ofrecieron un holocausto a Dios. Y el Señor se complació con el aroma del sacrificio, Génesis 8:21. Aquellos que recibieron el pacto del arco iris ahora eran llamados a establecer el reino de Dios. De entre todos los pueblos del mundo, ellos fueron escogidos por gracia para construir el arca. Y a través de esa arca, fueron salvados. Estaban destinados a vivir una vida diferente a la de los demás. Sin embargo, su capacidad para vivir apartados no provenía de su propia transformación, sino de la gracia de Dios, el poder ungidor del Espíritu Santo. Esta verdad la vemos en la historia de Noé y a lo largo de la humanidad. Noé bebió vino, se embriagó y quedó descubierto dentro de su tienda. Su hijo Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre, Génesis 9, 20-23. Dios llama justos a los pecadores no porque sean sin pecado, sino por su gracia que los cubre. Así como el arca soportó todo el peso de la ira de Dios y salvó a quienes estaban dentro, Dios cubre a su pueblo con gracia, sin condiciones. Sin embargo, Cam, a pesar de haber recibido esta gracia, no mostró el mismo amor de cobertura hacia su padre.
Esto es lo que la Biblia define como el camino de los impíos. La Biblia dice: si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano, mi Padre Celestial los tratará de la misma manera. Mateo 18:35, ver también Levítico 19, 17-18. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Aún los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacen bien solo a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, 32-33. Aquellos que pertenecen a Dios deben vivir de manera diferente a los que pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque han recibido la gracia de Dios. Esta es la gracia que cubre. Como Cam no reflejó esta gracia, no solo él fue afectado, sino que su hijo Canaán también fue maldecido. Y en la historia del Antiguo Testamento, vemos que sus descendientes finalmente fueron destruidos por el pueblo de Dios. La imagen de Dios es la imagen del amor. La humanidad fue creada a esa imagen, y a lo largo de la historia, esa imagen está siendo restaurada. Y en el centro de esta restauración está la verdadera imagen de Dios, Jesucristo. La historia de la Biblia continúa, revelándolo cada vez más.